ha llegado el momento de conocer las contradicciones y los cabos sueltos para que no te manipulen ni comas cuento, pues vivimos en un misterio aún no resuelto. Los ángeles y demonios ha sido el mayor invento. Muchos creen tener la verdad, pero usemos el razonamiento. No sigas comiendo carreta y escucha lo que te... Hola, muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Qué bueno que están aquí sintonizando mi programa Mentiras de la Biblia. Aquí donde nosotros hablamos de esas contradicciones y de esos cabos sueltos que se encuentran en la Biblia. Muchos creyentes, como siempre, dirán que no hay contradicción, que no hay ningún cabo suelto, que la Biblia no tiene errores, pero al parecer no la han estudiado muy bien, porque sí contiene contradicciones y sí tiene errores. Estas cosas no se aceptan de la noche a la mañana, es un proceso. Mientras tú te vas nutriendo de más información, investigando, estudiando, se te va cayendo la venda de los ojos. Nadie está obligado a escuchar este programa ni a creer en lo que yo digo, pero eso sí, te invito a que vayas haciendo anotaciones mientras vas escuchando este video y al final tú comienzas a investigar por tu cuenta, a ver que tú vas a descubrir lo mismo que yo descubrí. Muchos de nosotros que hemos llegado a creer en Jesús, en Jehová, en la Biblia, ha sido por varias razones. Una, por el sitio geográfico donde tú hayas nacido. Si naciste en Latinoamérica, es seguro que vas a ser creyente de esta cultura judío-cristiana. Otra de las razones son que si tus padres ya son religiosos, creen en Jesús, creen en lo que dice en la Biblia, automáticamente esas enseñanzas van a pasar a ti y tú vas a terminar siendo un creyente igual que ellos. Y la última y una de las más comunes es que el cristianismo llega a nosotros cuando estamos en un momento muy vulnerable, en un momento que nos sentimos solos, tristes, agobiados, que necesitamos consuelo. Muchas veces da la casualidad que esto llega a tu vida y tú te sientes tan afligido que cuando tú escuchas ese mensaje, esa palabra, tú revives otra vez, tú te sientes bien. ¿Pero por qué? Porque estas palabras no son malas, son buenas. La Biblia tiene muchas cosas buenas, positivas para tu vida. Te enseñan a ser una buena persona. Pero de ahí a que las historias sean reales, son 20 pesos aparte. Y por esa razón, al tú sentirte en aquellos momentos afligido, desesperado, vulnerable, tú terminas siendo parte de esa religión, parte de esa cultura. Pero vamos a ver qué yo les traje en el día de hoy. Hoy tengo un tema titulado El endemoniado y los pobres cerdos. Aquí, en esta narración, en esta historia, yo estudiando, leyendo la Biblia, noté que había una contradicción. Ya ni me es raro encontrar este tipo de cosas, porque ya yo sé que todo esto es un cuento, que todo esto es un invento para poder tener el control del mundo. Pero vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 8, versículo del 28 al 33. Y dice así: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y
los demonios le rogaron, diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron y, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Ok, como pudimos escuchar aquí, Jesús llega a este sitio y de repente se le aparecen dos endemoniados que andaban rondando por esa área. Entonces los endemoniados le dicen a Jesús: ¿qué? ¿Viniste a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, lejos de ellos había un hato de cerdos. Un hato viene siendo como una porción de algún ganado, ¿comprenden? Vamos a decir como un grupo, vamos a decir. Entonces, lejos de ellos se encontraba este hato de cerdos. Ellos le decían a Jesús: si tú nos vas a sacar de este cuerpo en el que estamos, mándanos a ese grupo de cerdos. Y Jesús le dio permiso. Ellos salieron del cuerpo de esas personas y se metieron en esos cerdos. Los cerdos se precipitaron y se cayeron por el despeñadero y se ahogaron en el agua. Esto no tiene mucha lógica ni mucho sentido cuando nosotros lo analizamos, porque aunque los demonios hayan entrado en los cerdos y estos cerdos se hayan caído por el despeñadero y se hayan ahogado, los demonios son espíritus. Si estos cerdos se murieron ahogados, ¿qué podía pasar? Que los espíritus salieran de esos cerdos y siguieran su ruta por ahí en la tierra y entraran en otro ser humano o en otro animal. Algo que tampoco acabo de comprender es que ellos le piden permiso a Jesús para mudarse a los cerdos, pero cuando ellos entraron al cuerpo de esos seres humanos, ¿pidieron permiso? ¿Verdad que no? Entonces, como que no tiene sentido pedirle permiso. ¿Para qué? ¿Ustedes pidieron permiso para entrar en ese ser humano? Ok, ahora vamos a ir a Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 14. Y dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido echadas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ok, perfecto.
Aquí en Marcos nosotros pudimos escuchar que es prácticamente la misma historia, lo único que se contradice con unas cuantas cositas. ¿Cómo cuáles? Bueno, en Mateo nosotros escuchamos que eran dos endemoniados y aquí en Marcos escuchamos que solamente era un endemoniado. Además, en Mateo escuchamos que el hato de cerdos estaba lejos de ellos y aquí en Marcos nos dice que estaban cerca. Ok, entonces, ¿quién de los dos está diciendo la verdad? ¿O estaban cerca los cerdos o estaban lejos? ¿O eran dos endemoniados o era uno? Bueno, vamos a ver qué nos dice Lucas con relación a esto. En Lucas vamos a dirigirnos al capítulo 8, versículo del 26 al 34. Y dice así: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Ok, perfecto. Aquí en Lucas pudimos escuchar que la narración y la historia es la misma que Mateo y que Marco. El único detalle es que en Mateo menciona que son dos endemoniados. En Marco menciona que es un endemoniado. Y aquí en Lucas menciona que es un endemoniado. Con relación al hato de los cerdos, la distancia en que se encontraban, Mateo nos dice que se encontraban lejos de donde ellos estaban. Marco nos dice que ese hato de cerdo se encontraba cerca de ellos. Y Lucas nos dice que ese hato de cerdo estaba allí. O sea, aquí como que se mantiene neutral, como que están lejos, están cerca, están aquí. Aquí él no dio especificaciones si están lejos o están cerca. Él dijo, están aquí. ¿Qué podemos interpretar por eso? Bueno, aquí a mi lado. Pero cuando nosotros vemos y analizamos, ¿por qué Mateo nos dice que son dos endemoniados y Marcos y Lucas nos dice que son uno? Mateo nos dice que ese grupo de cerdos se encontraba lejos de ellos. Marcos nos dice que ese grupo de cerdos se encontraba cerca de ellos. Lucas nos dice que ese grupo de cerdos se encontraban allí. ¿En cuál de los tres vamos a creer? ¿En Mateo, en Marcos o en Lucas? Los tres cuentan la misma historia. Lo único es que no están de acuerdo cuántos endemoniados eran y a qué distancia se encontraban los cerdos. Ahí es que entra esta contradicción. Entonces, ¿en quién creemos? ¿En Mateo, en Marcos o en Lucas? Además, hay dos puntos aquí que yo no le encuentro el sentido ni la lógica. El primer punto que observo es que los demonios le piden permiso a Jesús para entrar en ese grupo de cerdos.
pero le pidieron permiso para entrar en ese ser humano y ahora le están pidiendo permiso para salir. Eso no tiene lógica ni sentido. El segundo punto es que los demonios son espíritus. Entonces, estos espíritus entraron a los cerdos y los cerdos se ahogaron. ¿Qué no quiere dar a entender con esto? De que si se murieron los cerdos, se murieron los demonios. Es que estos demonios son espíritus. Si los cerdos se ahogaron, lo que va a pasar es que estos espíritus van a salir de ellos y van a seguir rondando en la tierra a ver dónde entran, a qué persona llegan o a qué animal. Esos son los dos puntos que yo no comprendo, como que le trato de buscar alguna lógica, algún sentido, pero no se la encuentro. Si alguno de ustedes se la sabe, por favor díganmela. Ok, ya hemos llegado al final de esta investigación, de este estudio. Espero que les haya gustado, espero que hayan comprendido y hayan podido ver la contradicción y esos dos puntos que son unos cabos sueltos. Así que nos veremos en la próxima.